Les voy a compartir una breve descripción de nuestro sistema tributario argentino y de los impuestos más importantes que pueden impactar en nuestros negocios. Para comenzar, el Estado nacional y provincial tiene ingresos públicos y gasto público. También existen servicios públicos, como es el servicio de salud, el servicio de seguridad, de educación, de transporte público, de limpieza y conservación de las áreas públicas, servicio de electricidad, de agua, de gas, entre otros servicios que son públicos, donde el Estado tiene interés y tiene intervención. Algunos de estos servicios nosotros los pagamos de manera parcial. En casi todos existe una ayuda del gobierno para subsidiar nuestro goce de los servicios que son públicos, con lo cual son considerados esenciales para la comunidad entera. Para el gobierno, el subsidio o el sustento de estos servicios es un gasto público. Nosotros pensamos que lo que nosotros no pagamos es gratis, entre comillas, y sin embargo no existen las cosas gratis, sino que alguien las abona. En este caso, para el Estado son gastos públicos, los salarios que tienen que abonar respecto del personal afectado a estos servicios públicos, salario de los empleados administrativos y los funcionarios públicos que forman parte de la coordinación y el funcionamiento de todos estos servicios, el dinero que destina a obras públicas, los intereses que paga por los préstamos que toma el Estado para realizar también todos estos gastos cuando el Estado no tiene dinero. Dentro de los ingresos públicos, o sea, recién dije en lo que el Estado gasta en los distintos estratos, ya sea provincial, nacional o municipal. Por el otro lado, estos gastos son abonados con ingresos públicos. ¿Qué son ingresos públicos? Son todos los impuestos que pagan los contribuyentes, las tasas municipales, los préstamos que el gobierno toma hemos escuchado del FMI, del Club de París, de otros países, nos prestan plata para poder pagar nuestro gasto público. Ese gasto, ese dinero es un ingreso a las arcas del gobierno para poderlo utilizar para hacer los gastos. Además, el gobierno nacional cobra un canon, que se llama canon, a empresas que se concesionan para brindar servicio público. Por ejemplo, el servicio de gas que nos brinda Camusi paga un canon o un alquiler mensual por poder prestar el servicio. Eso es un ingreso para el Estado. Y a su vez también existe el gobierno es parte de empresas como por ejemplo Aerolíneas Argentinas, en donde el producido de esa empresa, la ganancia que genere esa empresa, es ingreso para nuestro Estado. Entre otros, hay muchos otros ingresos que tiene el gobierno. Nosotros cuando abrimos un negocio tenemos que contribuir con los dos primeros ítems que nombré, el impuesto y la tasa. Nuestro sistema tributario está armado para que cualquier persona que manifieste tener algún tipo de manifestación de ingresos comience a contribuir en este sistema para poder ayudar al resto de las personas que no tienen la capacidad para contribuir y que sin embargo el Estado le tiene que garantizar el servicio público que antes mencionamos. Esquematizando este asunto y siempre focalizándonos en impuestos o tributos que pueden afectar a un comercio, encontramos los impuestos
nacionales, cuyo ente recaudador es la AFIP, Agencia Federal de Ingresos Públicos, es el significado de esta sigla, en donde tenemos dos regímenes en donde una persona se puede encuadrar, una persona o una empresa se puede encuadrar. Puede encuadrarse en un régimen general o en un régimen simplificado. El régimen simplificado es el que muchos conocen, que es el monotributo. Mono viene de uno, entonces se simplifica el pago de varios impuestos en un impuesto, de manera simplificada. Y después tenemos el régimen general, que es un régimen en donde las personas o los entes que tributan por este régimen tienen que abonar o tienen que liquidar o determinar el impuesto del valor agregado, conocido como IVA, tienen que determinar su impuesto por ganancias y tienen que pagar autónomos. Ahora vamos a ver un poquito qué es cada cosa. Por el otro lado, a nivel provincial, eso fue nacional, AFIP nacional. A nivel provincial, y en nuestra provincia de Buenos Aires el ente recaudador sería ARBA, tenemos los impuestos a los ingresos brutos. Este impuesto es provincial, como dijimos, y si nosotros llegamos a vender en otras provincias que no sean la que nosotros estamos establecidos, empezamos a tributar por un régimen que se llama convenio multilateral. Este convenio multilateral está regulado por la comisión arbitral y lo que hace esta comisión arbitral es determinar de lo que nosotros facturamos cuánto es para cada una de las provincias en donde nosotros participamos o en donde ejercemos nuestro comercio. Más adelante vamos a ver un poquito más. Y a nivel municipal tenemos el ente recaudador de nuestra municipalidad de Pellegrini y en este caso tendríamos la tasa de seguridad e higiene. Las municipalidades no establecen impuestos, sino que establecen tasas. Entonces tenemos como impuesto nacional, el ente recaudador es AFIP, podemos ser monotributistas o podemos ser contribuyentes del IVA, ganancias y autónomos. A nivel provincial tenemos el ente recaudador que es ARBA y el impuesto que pagamos habitualmente es el impuesto a los ingresos brutos. Existen otros impuestos que no vamos a nombrar ahora. Y en cuanto a tasas municipales, tenemos la seguridad y la higiene, que la recauda nuestra municipalidad de Pellegrini. El pago de impuestos nacionales. Primero vamos a empezar a ver el IVA, impuesto al valor agregado. Este impuesto depende de los productos o servicios vendidos y el porcentaje o la alícuota se aplica en función a lo facturado. Este porcentaje o alícuota la general es del 21%. Sin embargo, hay productos y servicios que tienen una alícuota reducida del 10,5%. Y existen servicios, como por ejemplo los servicios públicos, que tienen una alícuota incrementada del 27%. El pago de este impuesto se determina sumando los impuestos facturados por las ventas menos el impuesto que nos facturaron por las compras que emitimos. Esta determinación se realiza de manera mensual, aún así no se hayan realizado operaciones. Dentro del mismo régimen existe la presentación del detalle de las facturas de ventas y de compras del mes, del periodo. Es el impuesto, lo que nosotros vendemos multiplicado por la alícuota que corresponde, por ejemplo el 21%, ese 21% o el producido de esa cuenta lo restamos del IVA que figura en la factura de lo que nosotros compramos. Y eso esa suma y esa resta es lo que nos determina qué impuesto tenemos que pagar mensual. Básicamente, pues hay otras cosas que hay que considerar.
En cuanto al impuesto a las ganancias, dependiendo del tipo de persona, ya sea física o jurídica, que se llama las empresas, se calcula sumando todas las ventas y restándole todos los gastos. Entonces nos da, entre comillas, las ganancias del año. Este impuesto es anual. Y ese resultado se multiplica por un porcentaje que depende la ganancia que se haya tenido, que puede ir desde un 5% hasta un 35%. Las personas que más ganan van a pagar un impuesto más grande o un porcentaje mayor y los que menos ganan un porcentaje menor. Este régimen también supone el pago de anticipos durante todo el año, los cuales serán pagos a cuenta del impuesto determinado en el próximo periodo. Las personas físicas pagan 5 anticipos y las empresas pagan 10 anticipos que van a ser pagos a cuenta de este impuesto. Además, las personas que están en el régimen general, que son los dos impuestos que detallamos anteriormente, tienen que pagar de manera mensual a autónomos. ¿Qué significa autónomos? El aporte jubilatorio. Y dependiendo los ingresos que se facturen, es la categoría del impuesto que tiene que pagar. Entonces, en impuestos nacionales tenemos el IVA, que depende del producto o el servicio que se vende y tiene un porcentaje que se multiplica y se resta de lo que nosotros hayamos gastado para producir ese bien o servicio. Ganancias, que es el neto entre las ventas menos los gastos, y se le aplica un porcentaje que depende de la ganancia que tengamos, va a ser un porcentaje determinado, y tenemos el pago jubilatorio, que es mensual. Para simplificar toda esta ensalada rusa y siguiendo con los impuestos nacionales, existe un monotributo, que fue un impuesto que se creó por solamente 2 años y hace más de 10 que sigue vigente este impuesto. Es un sistema donde se simplifica el pago de todos los impuestos que antes detallamos. Además de que se pague, este impuesto es mensual, además de pagar de manera mensual un monto fijo por IVA, ganancias y autónomos, además tenemos un monto que se destina a la obra social, que cualquier persona que está en el régimen general no tiene obra social dentro del régimen, sino que se la tiene que contratar por separado. Este impuesto del monotributo tiene limitaciones, porque al ser tan beneficioso en su simplicidad y en cuanto a la economía que significa este impuesto, no necesitamos el administrativo o el contador que nos liquide este impuesto, va a ser mucho menos oneroso que si nos liquidan todo el régimen anterior. Tiene limitaciones en cuanto a su facturación anual, en cuanto al espacio físico destinado a realizar la actividad, el consumo eléctrico que tenemos en ese comercio y el valor unitario de cada bien que vendemos. El pago es mensual, como dijimos, y tiene distintas categorías en función a lo que es la facturación anual. Estas categorías, los montos de cada categoría, se actualizan todos los años. A principio de año se estipula el monto mensual que tiene que pagar cada una de las categorías en función a lo facturado, al espacio destinado al comercio, al consumo de electricidad y el valor de los bienes. Todas esas variables generan una categoría de monotributo. Como dijimos, es un régimen muy beneficioso, con lo cual la AFIP, que es el ente que recauda este impuesto, es muy exigente en cuanto a el control que se realiza sobre el impuesto. Entonces tenemos que prestar atención en las recategorizaciones, que actualmente son de 2 por año, por eso puede variar, en función a cada año se van
determinando distintas obligaciones y a su vez actualmente no se puede estar más de 10 meses sin pagar. Si uno está 10 meses sin pagar la cuota mensual, al mes 11 se va de baja del monotributo sin aviso previo y se pasa directamente al régimen general, en donde tenemos que tributar al mes siguiente o en ese mismo mes si nos enteramos, IVA, ganancias y autónomo, lo cual es un costo mucho mayor y quizás en nuestra estructura de costos no lo teníamos previsto y nos genera muchos inconvenientes económicos. Por el otro lado tenemos los impuestos provinciales, que habíamos dicho que eran los ingresos brutos, que si estamos solamente en una jurisdicción se llama contribuyente local, o si estamos en más de una provincia se llama convenio multilateral. El impuesto a los ingresos brutos depende de la actividad y tiene un porcentaje o una alícuota que se calcula sobre lo facturado, que varía entre un 0% y un 8%. Estas alícuotas se determinan de manera anual en cada una de las provincias, dependiendo la actividad que quieran fomentar. Por ejemplo, este año en la provincia de Buenos Aires, las empresas que tenían venta de ganadería o se dedicaban a la cría de ganado, tenían la alícuota del 0%. No es exento, sino que es una alícuota del 0%. Pero eso va variando todos los años. Y además también varía el monto en el cual se incrementa esta alícuota dependiendo cuánto se facturó el año anterior. Si una persona factura o una empresa factura el año anterior un monto por encima de los parámetros normales que estipula la provincia, se hace un incremental de la alícuota. Está manifestando tener una capacidad económica mucho mayor y la provincia aprovecha esta circunstancia para hacer que se contribuya aún más para el resto de los servicios que nombramos antes que nos brinda el Estado. Si nosotros vendemos en más de una provincia, que se llama jurisdicción en este régimen, entraríamos en el convenio multilateral. ¿Qué es el convenio multilateral? Es un acuerdo que hicieron entre las provincias con determinados requisitos o determinadas circunstancias en donde ya se estipula ver de lo que uno factura cuánto es de cada provincia. Por ejemplo, las personas que son transportistas tributan el 80% de los que se facture por el transporte a otra provincia en el lugar donde reside el transportista y el 20% en el destino final de ese transporte, por ejemplo. Esto es, cada actividad tiene un porcentaje asignado diferente o un régimen o un porcentaje distinto de distribución de lo que uno factura. Esto obviamente tiene que ser, es algo más complicado que solamente para que tengan idea que existe este régimen. Ambos impuestos se liquidan de manera mensual, aun cuando no se tiene actividad o cuando no se facturó nada. Existe también un régimen de percepción y retención, que no es un impuesto en sí, pero son pagos a cuenta. Los entes recaudadores confían en determinadas empresas que las designan como entes recaudadores, para que cuando realicen operaciones con el resto de los sujetos, le cobren o le dejen de abonar dinero que después le tienen que depositar directamente al ente recaudador. Cuando nosotros nos cobran un adicional en la factura, nos va a decir percepción de el impuesto que corresponda. Cuando a nosotros nos pagan de menos, nos hicieron una retención y nos van a dar un certificado, un papelito donde detalla el concepto y el cálculo que hicieron para hacernos esa retención. Estos dos impuestos, que para nosotros es un pago adicional, porque al
al no percibir el impuesto, lo que vendimos no deja de ser un pago o un descuento que nos hicieron. Estos importes son anticipo del impuesto que corresponda, que puede ser de ingresos brutos, aun cuando es provincial, de IVA, de ganancias o de cargas sociales, que se llama, que es cuando una persona o una empresa es empleador y tiene a su cargo los impuestos por tener personal a cargo o empleados. Otra cosita, cuando nosotros liquidamos de manera mensual o anual esto que dijimos, las distintas liquidaciones de el impuesto que nosotros determinamos, o sea, por ejemplo, en el IVA, que era el 21% de nuestra facturación menos el IVA de nuestras compras, a eso le restamos además lo que nos percibieron y nos retuvieron del impuesto en el periodo, y eso recién nos va a dar lo que tenemos que pagar. Esto es un pago a cuenta, un saldo a favor que tenemos con el ente recaudador, que nos lo vamos a saldar en la próxima declaración jurada o en el próximo mes de liquidación del impuesto que corresponda. El pago de tasas municipales consiste en, o las tasas involucradas son la tasa de habilitación, que en nuestro municipio se hace por única vez o cuando el comercio cambia de rubro, por ejemplo. La tasa de seguridad e higiene, que es una tasa que en nuestro municipio es de manera bimestral y se calcula en función a los metros cuadrados destinados del comercio. Esto en otros municipios cada uno puede legislar y puede cobrar la tasa como sea, por eso decimos siempre en nuestro municipio es así, si vamos a otro municipio va a ser diferente. Y a su vez tenemos la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, ABL, o conservación de la vía pública, que es una tasa general que abonan todos los inmuebles de nuestro distrito. Esta recaudación está destinada al mantenimiento y la limpieza de calles, ya sean asfaltadas o de tierra, y al espacio verde de nuestro distrito. Además, puede incluir servicios de recolección de residuos, cloacas, alumbrado público y estas cosas en caso de corresponder. Si es un baldío, corresponde que el municipio cobre el alumbrado público. Si el inmueble está habitado, EDEN es el que recauda el alumbrado público. Esta tarifa depende del destino del inmueble y se calcula por metro lineal de frente. Si nosotros tenemos un comercio, tenemos que pagar de manera mensual esta tasa, y como está destinado a comercio es un poco más caro que si el destino fuera para el vivir, digamos. Actualmente existen existen exhibiciones para estas tasas para fomentar el comercio local.